Teología sistemática prolegómenos. El Jesús histórico. Debido a la complejidad del tema acerca del Jesús histórico, presentaré exhaustivamente y detalladamente las partes medulares que conforman la obra magna de Jean Palmier en el Jesús histórico. El índice tan detallado, tan exhaustivo de esta obra dará por sí solo la complejidad que encierra el estudio del Jesús histórico. Dicha complejidad está basada porque viene concatenada a diferentes disciplinas científicas, todas ellas, que demuestran a través de teorías, hipótesis, conclusiones decisivas acerca del Jesús histórico. No daré opinión alguna acerca de lo que significa el Jesús histórico, simplemente me limitaré a leer algunas cuestiones importantes que componen esta magna obra. Entre otras arduas cuestiones, en un judío marginal se abordan algunas tan fundamentales como estas. ¿Fue Jesús concebido virginalmente? ¿Tenía hermanos y hermanas? ¿Estaba casado o soltero? ¿Era analfabeto o por el contrario dominaba el griego y el hebreo además del arameo? El autor John Paul Mier se enfrenta a la gran cuestión de la investigación religiosa moderna. ¿Quién era Jesús? Para responder a esta pregunta, Mier imagina la situación siguiente. Supongamos que a un católico, un protestante, un judío y un agnóstico, todos ellos historiadores serios y conocedores de los movimientos religiosos del siglo I, se le encerrase en la biblioteca de la Escuela de Teología de Harvard y se les prohibiese salir de allí hasta no haber elaborado un documento de consenso sobre quién fue Jesús de Nazaret y qué intentó en su tiempo y lugar. Pues bien, un judío marginal es, según Mier, lo que revelaría ese documento. Por su tratamiento rigurosamente científico y completo del problema del Jesús histórico, un judío marginal constituye una trascendental aportación. Para Miel, el Jesús histórico es el Jesús que podemos recuperar o reconstruir utilizando los medios y métodos científicos de la historia moderna. Dado el estado fragmentario de las fuentes y el carácter indirecto de los argumentos, se obtiene un Jesús de un retrato incompleto y a veces especulativo. Sin embargo, afirma Mier, se ha ganado algo muy valioso. El documento de consenso resultante es susceptible de estudio y debate por todas las partes interesadas, católicos, protestantes, judíos, creyentes y agnósticos, y puede servir de base común para un diálogo ecuménico y ulterior investigación. Gracias a una reconstrucción objetiva y bien razonada, Mier nos permite ver a Jesús 2000 años después de su paso por la tierra, como pudieron verlo sus contemporáneos, como un judío marginal. Con todo lo que lleva implícitamente este título deliberadamente provocador, el autor ha esbozado aquí el retrato de Jesús para el final del siglo XX. Reitero, debido a la complejidad del tema, es importante hacer de notar algunas cuestiones importantes acerca del Jesús histórico. Naturaleza y origen de la magna obra, 5 volúmenes. Introducción. Razones para el intento. La búsqueda de la objetividad. Nota marginal sobre marginalidad. Nota sobre sociología. Crítica literaria y exégesis del Nuevo Testamento. Y la estructura de este libro. Primera parte. Raíces del problema. Conceptos básicos. El Jesús real y el Jesús histórico.
Capítulo 2, fuentes, los libros canónicos del Nuevo Testamento. Capítulo 3, fuentes, Josefo. Capítulo 4, fuentes, otros escritos paganos y judíos. Inciso A, Tácito y otros autores paganos del siglo II después de Cristo. Inciso B, fuentes judías apartes de Josefo. Capítulo 5, fuentes, los Agrafa, los evangelios apócrifos, el material del Nag Hammadi y recapitulación sobre las fuentes. Capítulo 6, criterios. ¿Cómo decidimos qué es lo que proviene de Jesús? Criterios primarios, criterios de dificultad, criterio de discontinuidad, criterio de testimonio múltiple, criterio de coherencia, criterio de rechazo y oposición. Criterios secundarios o dudosos, criterio de huellas del arameo, criterio del ambiente palestino, criterio de la viveza narrativa, criterio de las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica, criterio de presunción histórica. Conclusión de la primera parte, importancia de la búsqueda del Jesús histórico. Segunda parte, raíces de la persona. En el principio, los orígenes de Jesús de Nazaret. 1. ¿Qué hay en un hombre? Nacimiento, linaje, el problema de las fuentes, el nacimiento de Belén, del linaje de David, la concepción virginal, la cuestión de ilegitimidad. Capítulo 9. En el interín 1. Lengua, educación y estatus socioeconómico. 1. ¿Es posible decir algo sobre los años de formación? 2. ¿Qué lengua hablaba Jesús? 3. ¿Era Jesús iletrado? 4. Educación judía y alfabetización en tiempos de Jesús. 5. ¿Era Jesús un pobre carpintero? Capítulo 10. En el interín 2. Familia, estado civil y condición laica. La familia inmediata de Jesús, los parientes de Jesús, hermanos y hermanas, historia de una interpretación, textos relevantes en Mateo, textos concernientes a los hermanos de Jesús. ¿Estaba casado Jesús? Situación de Jesús como laico, resumen de los orígenes y de la vida oculta de Jesús. Capítulo 11. El año 15, cronología de la vida de Jesús. 1. Un vistazo preliminar para fijar límites a las fechas. 2. El marco temporal básico. 3. Se estrecha el marco temporal. 4. En el otro extremo. 5. Confirmación en Lucas. 6. Conformación de Juan 8. 7. Conclusiones preliminares. Conclusiones. En busca de mayor exactitud, el año 15 de Tiberio, fechas de la última cena y de la crucifixión de Jesús, año de la muerte de Jesús y duración de su ministerio. Fin, resumen y advertencia final. Como se darán cuenta, el primer volumen de Mier trata de las raíces del problema y de la persona. Mier va esbozando los problemas complejos acerca del Jesús histórico de una manera magistral. Empieza desde los escritos del Nuevo Testamento hasta los escritos extrabíblicos que podrían aportar luz acerca de quién fue realmente Jesús de Nazaret. En el tomo 2 de la misma obra, Un judío marginal, la nueva visión del Jesús histórico, el tomo 2, debido a su extensión, se divide en 1 y 2. El tomo 2.1 habla de Juan y Jesús, el reino de Dios. Y Mier, que es un gran científico y un gran metodológico, presenta Introducción al volumen 2. ¿Por qué el camino al Jesús histórico se muestra largo y polvoriento? Normas de circulación y mapa vial para moverse por el toma 2. Debido a la complejidad y altos análisis exegéticos de Mier, tuvo que agregar algo muy interesante como lo es el mapa vial
para moverse por el toma 2 y no perderse entre las grandes dilemas y teologías y datos históricos y la gran ciencia científica acerca del Jesús histórico. Primera parte, Juan y Jesús. Juan, llamado el Bautista, invita a los judíos a participar del bautismo. Juan sin Jesús, la existencia histórica de Juan el Bautista, el relato de infancia de Juan en Lucas 1, palabras y hechos de Juan adulto sobre las tradiciones evangélicas, la tradición Q sobre los dichos y hechos de Juan, el primer bloque de material acerca del Bautista. 2. La tradición L sobre las normas morales de Juan. 3. La aparición del Bautista según Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Capítulo 13. Jesús con Juan y sin él. Historicidad del bautismo de Jesús por Juan. El significado del bautismo de Jesús. El segundo bloque del Bautista procedente de Q. Muerte del Bautista. Y excursus sobre el documento Q. Estoy resumiendo los índices porque son muy amplios, pero para que nos demos una idea general acerca de lo que trata la obra de Mier. Segunda parte, el reino de Dios. El reino de Dios, la venida de Dios con poder para reinar, el trasfondo, consideraciones preliminares, el reino de Dios en el Antiguo Testamento, el reino de Dios en los pseudoepigráficos, el reino de Dios en Qumran. El reino de Dios, la venida de Dios con poder para reinar. Jesús proclama un reino futuro. Introducción. Dichos de Jesús acerca de un reino futuro. Venga tu reino. Consideraciones introductorias. Las 2 peticiones tú, las 3 peticiones nosotros. Beber vino en el reino de Dios. A la mesa con Abraham en el reino. Las bienaventuranzas como confirmación. Las bienaventuranzas en el Antiguo Testamento y en la literatura intertestamentaria. Autenticidad de la bienaventuranza medulares de Q y la cuestión de la bienaventuranza de M. El reino de Dios. El reino ya presente. Introducción. Dichos ya examinados. Dichos en la fuente Q. Dichos en la fuente L. Dichos en la fuente M. Dichos auténticos de Jesús. Redacción de Lucas y posibles fuentes. Dichos conectados en el tema de salvación. Conclusión del reino como ya presente. Como una nota aclaratoria, para no dejar tantas lagunas iniciales, cuando hace referencia al documento Q, el documento Q es un documento que está comprobado científicamente que es un documento elaborado antes del proceso del marco histórico de Marcos. Se llama documento Q porque es un documento anterior al Evangelio de según San Marcos, en el cual se cree Marcos elaboró su Evangelio en base al documento Q. El documento L, el documento M, el documento J, se describen como el documento lucano, premarcano y prejuanino, en el cual se hay evidencias que existen ciertos documentos y que los evangelistas tomaron de esas referencias al momento de elaborar los evangelios. Esto es muy delicado. Esto que acabo de mencionar es muy grave, por eso las cuestiones del Jesús histórico se tornan en las arenas más profundas del pensamiento y en los niveles más altos de las teologías y de la intelectualidad dentro del marco científico y teológico. Las hipótesis, las alternativas, las teorías que eluden o conclusivas acerca del Jesús histórico conllevan el gran debate en la historia moderna en los altos círculos históricos y teológicos. Volumen 2, tomo 2 del 2, un judío marginal. Una nueva visión del Jesús histórico, los milagros. Vamos a ver rápidamente de qué trata esta obra. Tercera parte, los milagros. Los milagros y la mentalidad moderna. ¿Qué es un milagro? Un ejemplo práctico, una modestia necesaria y 2 observaciones finales. Los milagros y la mentalidad judía, algunos problemas básicos,
paralelos paganos y judíos, milagros y magia, la magia y las ciencias sociales, tipos ideales de los evangelios y de los papiros, enumeración de las características de los tipos, observaciones finales sobre Jesús como mago, tradiciones paganas de Apolonio de Tiana, tradiciones judías sobre Joni, el trazador de círculos, y de Jamín Mendoza, milagros en la literatura del Mar Muerto, milagros en Josefo, Vespasiano y los milagros, problemas terminológicos, hombre divino y aretología. Capítulo 19, historicidad de los milagros de Jesús, la cuestión global de la historicidad, los criterios de historicidad y la cuestión global. Conclusión. Capítulo 20, exorcismos, tipología de los milagros, los exorcismos, el endemoniado, el geraseno, el muchacho poseído, el endemoniado mudo, el mudo poseído, la alusión a María Magdalena, la mujer sirofenicia. Capítulo 21, curaciones, curaciones de paralíticos y tullidos, curaciones de ciegos, personas afectadas de lepra, curaciones varias a las que se refiere en un solo caso. Capítulo 22, resurrecciones, 3 observaciones preliminares, contenido y forma en los relatos de la resurrección, la tradición marcana, la tradición lucana, la tradición juánica, el milagro del milagro dentro del Evangelio de Juan, tradición y redacción en el relato sobre Mateo, los criterios para reconocer el componente redaccional, algunas conclusiones ulteriores, reconstrucción de la tradición preevangélica, una versión anterior a la tradición sobre Lázaro, influencia de la tradición lucana. Capítulo 23, los llamados milagros sobre naturaleza, los milagros sobre naturaleza, una categoría discutible, categorías alternativas, el impuesto del templo, la maldición de la higuera, historicidad del milagro punitivo de Marcos 11, la pesca milagrosa, el caminar de Jesús sobre las aguas, las fuentes, el relato de Marcos y Juan, la versión de Marcos, la versión de Mateo, la versión primitiva del relato, antecedentes veterotestamentarios del milagro de la Epifanía, historicidad del relato, la tempestad calmada, contenido y categoría crítico formal del relato, tradición y redacción, la cuestión de la historicidad, la conversión del agua en vino, formación básica, rasgos juánicos, conclusión. La multiplicación de los panes, el carácter único de relato de este milagro, la cuestión de historicidad. Notas sobre los relatos y conclusión al tomo 2. Presentación del escenario, entrada en escena y comienzo del drama y bosquejo preliminar de una síntesis. Resumí el índice temático del volumen 2 de la parte secundaria. Como se darán cuenta, los problemas son muy complejos. La elaboración de teorías y tesis, así como hipótesis, nos obligan a un estudio exhaustivo y muy académico. El volumen 3, que es el tomo 3, compañero y competidores, un judío marginal, de Paul Mier, habla de lo siguiente: Jesús y el judío y su relación con otros judíos. El punto central del tomo 3, mapa vial para moverse en el tomo 3, recordatorio de las normas que gobiernan esta obra. Jesús el judío y sus seguidores judíos, Jesús en relación con sus seguidores, Jesús en relación con sus seguidores los discípulos, posibilidad del peligro y hostilidad, salvar o perder la vida, Jesús en relación con sus seguidores, existencia y naturaleza de los 12, Jesús en relación con los seguidores de los discípulos, miembro de los 12, Jesús en relación con sus grupos competidores, los fariseos, con los saduceos, los esenios y otros grupos, y la imagen global dentro del judaísmo en el Nuevo Testamento. Como se darán cuenta, me falta un volumen que no he podido adquirir porque la obra de John Paul Mier, un Jesús marginal, un judío marginal, es una obra extensa, compleja y definitivamente muy cara, que no he podido adquirir el quinto volumen.
No sé de qué trata, no tengo la idea concreta acerca a lo que se refiere, pero lo he visto ya en las librerías teológicas y no he tenido la oportunidad de dar una ojeada exhaustiva. La obra magna de Paul Mier tiene entre sus características tres grandes que destaco a continuación. La primera, la primera gran característica de la obra de Paul Mier son sus notas abundantes acerca de la explicación de su obra. Contiene unas notas en los pies de páginas exhaustivas, eruditas, inteligentes, profundamente eh, llenas de conocimiento a un nivel de maestría, de doctorado o incluso superior. Su obra es una obra altamente erudita. Número dos, tiene una amplias notas bibliográficas para acerca de poder, cuestionar o profundizar más acerca de la obra o de que se quisiera hacer una investigación ulterior de una manera tan profunda. Las referencias bibliográficas que componen dicha obra demuestran, sin lugar a dudas, la mente genial de Mier y la metodología que empleó al momento de poder escribir su gran obra. De esta manera nos enfrentamos a una nueva etapa, a una nueva evolución acerca de Jesús. Eh, no quisiera ser tan reiterativo, pero pastores, ministros, sacerdotes, gente laica, que desconoce, por supuesto, los debates de la teología del Jesús histórico, cuando he comentado acierto acerca de cualquier punto o cualquier tema que se habla del Jesús histórico, se me ha dicho que me debo de callar en cuanto a estos temas porque no es oportuno ni bueno que la gente común, como usted y como yo, se entere de los problemas de las ciencias bíblicas. Sin embargo, afortunadamente, yo opino diferente. Opino diferente porque creo que no podemos esconder ni la revelación bíblica ni el paso de la metodología científica al momento de ir descubriendo los nuevos avances que se van dando en las ciencias bíblicas. Ejemplos de ello son los textos de Qumran descubiertos en 1948 por el pastor Benuino. Es decir, que no podemos intentar esconder dichas investigaciones porque intentar hacerlo sería ocultismo. Ocultismo en el sentido de querer ocultar las investigaciones modernas al público en general. Cuando fue la Reforma Protestante, en 1517, hay un hecho que me asombra. La Reforma fue y postuló la llama en los países europeos, de tal forma que se extinguió de una manera magistral a lo largo y ancho de toda Europa. Se tiene constancia de que carpinteros, carniceros, herreros y gente no erudita que se dedicaba a las cuestiones normales de la vida diaria, cotidianas de la vida diaria, eh, discutían los hechos más teológicos, entre comillas, acerca de la reforma. Es decir, se trataban los temas de la unicidad de Jesús, de la unión hipostática, si Jesús era Dios, si no era Dios, si era engendrado, si era sustancial, consubstancial, si era infralapsario, megalapsario. Y gente común de la calle tenía acceso a esa información y entre que, por decirlo de una manera popular, y entre que el carnicero cortaba la res y despachaba a la marchante sus bisteces, en ese periodo de intercambio comercial se discutían estos temas que acabo de mencionar. A mí se me hace una etapa muy buena porque es grato ver que gente de la calle como yo podamos tener conocimiento de estos temas.
Ahora no entiendo por qué se ha querido oscurecer y se ha querido minimizar estas investigaciones, cuando sería muy grato que frente a una taza de café, usted que me está viendo y un servidor, pudiéramos puntualizar de una manera muy grata los hechos del Jesús histórico en cuanto a la crítica de las formas, la crítica de las fuentes y los documentos Q, el documento premarcano, el documento lucano, y de una manera significativa poder enriquecer nuestra fe y las ciencias bíblicas. Yo no encuentro por qué debemos oscurecer, minimizar, ocultar, negar lo que la gente no religiosa, lo que la gente como investigación científica histórica ha dado dentro del gran quehacer y la labor científica y teológica. Es menester no darle la vuelta, no negar estas investigaciones magnas, porque de otra manera sería negar el conocimiento de la Biblia y encerrarnos en un fanatismo que no sería prudente en los términos del siglo XXI. Es importante tener la mente abierta, ser abiertos a los conocimientos e investigaciones ulteriores por bien del propio Evangelio. Hay que recordar que la propia ciencia por sí sola es predictiva pero correctiva. Los grandes científicos como Isaac Asimov, Carl Sagan y otros tantos reconocen puntualmente que la ciencia es correctiva. La ciencia nunca ha pretendido tener la última palabra porque ella misma da pie que paulatinamente se va corrigiendo en la medida en que los descubrimientos se van o van avanzando. De igual manera, la ciencia bíblica, el Jesús histórico, tendría que ir corrigiéndose en sus dilemas, en sus teorías, a fin de sacar una verdad conclusiva y predominante. De tal forma que paso ahora a mostrar otro libro muy interesante acerca del Jesús histórico de Yerteinsen y Arnett Meres. En la misma tonalidad, en el mismo escabro, en el mismo conflicto, en la misma complejidad del pensamiento, los libros del Jesús histórico que presento a continuación son muy académicos. Pero no por ello, adelanto, no por ser tan académicos e inclusive tan complejos, dejan de ser interesantes. La obra de Mier como la obra de Tercein son obras profundamente interesantes, obras pasionales, obras llenas de intelecto, obras llenas de esa, de esa, de ese amor hacia la persona de Jesús de Nazaret. Son obras magistrales que, reitero, invitan al diálogo, invitan a la reflexión, invitan a la investigación, invitan a saber quién realmente es Jesús de Nazaret. En esta obra didáctica eh, se plantea capítulo 1, las fuentes y su evaluación; capítulo 2, el marco de la historia de Jesús, el marco histórico y religioso; el marco cronológico, el marco geográfico y social; capítulo 3, Jesús carismático; capítulo 4, Jesús profeta, la escatología de Jesús; capítulo 5, Jesús salvador, los milagros; capítulo 6, Jesús creador literario; capítulo 7, Jesús maestro, la ética de Jesús; parte cuarta, Pasión y Pascua, Jesús fundador cultural, la última cena de Jesús y la Eucaristía del cristianismo primitivo; capítulo 14, Jesús mártir, la pasión de Jesús; capítulo 15, Jesús resucitado, la Pascua y su interpretación; capítulo 16, el Jesús histórico y los inicios de la cristología. Se darán cuenta que mencioné rápidamente el marco del contexto de este libro porque es un libro muy vasto. El Jesús histórico representa poder estudiar de una manera exhaustiva las tradiciones y los dichos de Jesús. Paso ahora a mencionar la religión de los primeros cristianos del mismo autor, y es el segundo paso a la investigación del Jesús histórico. Ahora se centra en el hecho del cristianismo primitivo. Mito e historia, el etos del cristianismo, el lenguaje ritual del cristianismo moderno
y primitivo, la religión cristiana primitiva como mundo semiótico y autónomo, crisis y consolidación del cristianismo primitivo. Y por último, paso a señalar la historia de la tradición sinótica que ya habíamos anunciado de Rudolf Bultmann, de su gran obra, pero que no deja de volverse interesante, y daré rápidamente un breve resumen de su contenido para terminar con una conclusión definitiva. Número 1. Introducción, libro e historia. Bultmann como pensador, filósofo y religioso. Bultmann, hermeneuta, filólogo y de formas de las fuentes. Bultmann, teólogo, traducción evangélica e identidad de Jesús. Conclusión, fin de milenio. Bultmann, libro abierto y obras básicas de Bultmann. Capítulo 1. La tradición de las palabras de Jesús. Apotegmas, palabras del Señor. Capítulo 2. La tradición del material narrativo. Milagros e historia. Narración, historia y leyenda. Capítulo 3. La redacción del material tradicional. La redacción del material de discursos. La redacción del material narrativo y la composición de los evangelios. Capítulo 4. 5 hipótesis fundamentales de la historia clásica de las formas. Estudio de la teoría y del método. La relación entre tradición y redacción. La clasificación de las formas. La reconstrucción de la prehistoria oral. La cuestión acerca de Sims y Leven. El encuadramiento de la historia de la literatura. Capítulo 2, segunda parte, investigación de las formas menores, palabras de Jesús, los símiles de Jesús, los apotegmas, historias de milagros, la historia de la salvación. Parte final, investigaciones sobre la recopilación de la tradición, recopilaciones presinópticas, la fuente de la logia y el evangelio. Como se darán cuenta, he descrito rápidamente todos los temas que encierran al Jesús histórico, todos los textos claves y puntuales que derivan al momento de pretender estudiar al Jesús histórico. No quisiera ser tan reiterativo, pero es importante señalar, el estudio del Jesús histórico es un estudio complejo, arduo, difícil, académico, un estudio puntual, que para no pretender sacar conclusiones a priori, es importante verificar todos y cada uno de los aspectos que conllevan al estudio del Jesús histórico. El camino es largo, el camino es polvoriento, dice Mier, el camino es harto difícil, pero no tenemos alternativa. No tenemos una alternativa diferente al momento de pretender estudiar la nueva ciencia de la religión llamada el Jesús histórico. Recuerde que algunos de estos libros los tengo en PDF y que si alguno de ustedes quisiera tener estos libros, que son muy caros, por eso me falta uno, en PDF o de forma digital, hágamelo saber con las dos condiciones que he postulado en los diferentes videos. Número 1, ¿por qué quiere el libro? Y número 2, debió haber pulsado alguno de los videos puestos en YouTube para que de esta manera nos ayudemos en la propagación del verdadero evangelio, en la propagación de la verdad bíblica y sobre todo en la propagación del movimiento la no reforma. Necesitamos forzosamente la reestructuración del evangelio y el retorno a las fuentes del cristianismo primitivo. Gracias.